Muchas personas en nuestro país se están poniendo nerviosas por la situación de la economía y en particular porque está creciendo la inflación y está creciendo el dólar. La mayoría seguimos muy tranquilos y la pregunta es, ¿deberíamos seguir tranquilos o debemos, a pesar de continuar con la tranquilidad, que es lo importante, tomar algunas medidas de precaución? Pues yo he hecho un análisis sobre las razones del crecimiento del dólar y la relación de ese crecimiento con la inflación. Y encuentro cuatro causas importantes, no queriendo decir que son las únicas. La primera causa que yo encuentro tiene que ver con el manejo desacertado que el gobierno le está dando a la economía de nuestro país. En la medida en que anuncia unos cambios fundamentales para el sector minero y en particular para el tema de hidrocarburos. Recordemos que en Colombia y pues obviamente en muchos países los hidrocarburos que tienen mayor impacto en la economía son el petróleo y el gas. Y se anuncia en el gobierno que se continuará con la exploración del petróleo y la producción del gas, pero solo de los contratos que se han firmado desde la historia hasta hoy, los que están vigentes. Pero de aquí en adelante no se autorizan más contratos. Los expertos dicen que tendríamos en consecuencia reservas de estos hidrocarburos para un promedio de 6 años. Eso quiere decir que después del año sexto nos toca importar petróleo, importar gas natural y sujetarnos a los precios de importación y a las condiciones que nos impongan los países que nos envían estos productos. La consecuencia que viene en primera instancia es que Colombia quedaría desprotegida desde el punto de vista de su base económica porque los hidrocarburos que acabo de mencionar son los que sostienen en un alto porcentaje la misma. Y si bien es cierto, se busca que la economía no dependa tanto del petróleo, pues eso tiene que ser muy gradual, eso no puede ser de rompe, ¿no? Es decir, hoy decido que no se va a autorizar más contratos desde hoy hacia adelante. Y genera eso nerviosismo, eso lo que hace es que los inversionistas del exterior estén pensando en irse y al pensar seriamente en eso, están ya recogiendo sus inversiones. Como tienen muchas inversiones en pesos, las están convirtiendo a dólares para sacar los dólares. Y en la medida que quieran comprar cada vez más dólares, hacen que el dólar se escasee y por eso el dólar sube. Esa es la primera causa. Si a eso se le suma que también hay muchas personas que se están poniendo nerviosas, muchas familias, y empiezan a comprar dólar y a pensar, nos va a tocar pensar en otros horizontes, pues se aumenta más el fenómeno de escasez del dólar y sigue subiendo más. Esa salida de divisas, sumada a que muchos productos que se fabrican en Colombia requieren materias primas del exterior, incluso el sector agrícola que requiere muchos insumos del exterior, pues suben de precio porque pues como el dólar está caro y hay que pagar esos productos que yo importo en dólares, entonces pues sube la materia prima. Cuando sube la materia prima, necesariamente el empresario tiene que subir el precio final del consumidor. Entonces, yo que tengo que comprar camisetas, que tengo que comprar zapatos, que tengo que comprar alimentos de los cuales algunos debo importar, algunos insumos, pues estoy afectándome en la medida en que estoy teniendo que pagar más por lo que compro de producto terminado. La segunda causa tiene que ver con que ante este fenómeno y ante estas decisiones del gobierno y algunos inversionistas que están pensando ya en irse, generaron que el presidente saliera a decir que iba en consecuencia a ponerle impuestos a las salidas de divisas, a las salidas de inversiones de capital. Al decir esto, aumentó el nerviosismo, aumentó esa
intención de los extranjeros, de los empresarios extranjeros, de salir antes de que se les ponga el impuesto, porque pues el impuesto se impone en la medida en que se surta un trámite en el Congreso y una vez que salga la ley es hacia futuro. Entonces ellos se anticipan a esta situación y pues deciden empezar desde ya a seguir comprando dólares y seguir pensando en irse. La tercera causa tiene que ver con que el gobierno no asume su responsabilidad. No es, en mi opinión, consciente de la gravedad de lo que se está generando con estos anuncios. Y entonces empieza a llamar culpables diferentes del mismo gobierno. No asume su responsabilidad, repito. Y entonces inicialmente dice, no, es que la culpa es del Banco de la República. Claro, como es un ente independiente al gobierno, entonces es fácil echarle la culpa. Después dice, no, el culpable es un enemigo interno. Entonces empieza a insinuar que dentro de sus mismos funcionarios tiene enemigos. Y entonces los periodistas ya empiezan a buscar quiénes son los posibles enemigos internos y terminan incluso afectando al que tendría que dar las soluciones para que la economía no entre en crisis, que es el mismo ministro de Hacienda. Entonces dicen, es que el presidente se refiere al ministro de Hacienda y eso genera una situación mayor, de mayor tensión, de mayor nerviosismo y de desconfianza. ¿Ante quién? Ante los empresarios. Los empresarios, tanto nacionales como extranjeros, se empiezan a preocupar. La situación del país va a complicarse, entonces empiezan a reducir sus inversiones y se reducen las oportunidades de empleo. Entonces empieza a afectarme no solamente por los costos de los productos, sino porque muchas personas pueden exponer su trabajo, ponen en riesgo el empleo de muchas personas. Las empresas cuando se van o se reducen, pues lo primero que hacen es reducir sus nóminas o eliminar sus nóminas. Y la cuarta razón o cuarta causa de crecimiento del dólar, pues obviamente tiene que ver con la reforma tributaria. ¿Por qué? Pues la reforma tributaria pues no tiene nada que ver con el dólar, pues sí tiene que ver. Porque estas empresas a las que me he referido, que son las que producen bienes y servicios, según la reforma, van a tener que pagar por impuesto de renta sobre sus utilidades ya no el 30, sino el 35%. Pero además le van a imponer un impuesto del 20% a los dueños de las empresas, que es el impuesto a los dividendos. Entonces, sobre las utilidades el 35%, y de lo que queda de utilidades después de pagar ese impuesto el 35%, se lo entregan al accionista y el accionista paga el 20% sobre esos dividendos como impuesto de renta. O sea, ya es el 55% del impuesto de las utilidades. Y si las empresas tienen que pagar además el impuesto de industria y comercio, el impuesto predial, el impuesto al patrimonio, pues ya no es el 55, sino el 65% en promedio de impuestos. Entonces una empresa que gana 100 millones al año y tiene que dar 65 millones al Estado, se queda con 35, pues sus dueños dicen, no es rentable, me voy. Y cuando dice me voy, lo que hace es cambiar sus pesos que tiene invertidos en esa empresa por dólares y se va. Y ese cambio, al igual que en la primera causa, hace que siga creciendo el dólar. Entonces, pues claro, viene un crecimiento del dólar, un impacto en la inflación y un cierre de empresas que puede generar mayor desempleo. Esa combinación de la inflación y el dólar, pues es muy fácil de explicar. Si el índice de inflación va creciendo y en paralelo va creciendo el dólar, entonces lo que pasa es que si hace 2 años yo pagaba 2.000 pesos por una bolsa de leche y hoy pago 5.000 pesos por una bolsa de leche, pues hoy pago $1 cuando hace 2 años pagaba menos de 50 centavos de dólar. Y si la bolsa de leche dentro de 4 meses vale 10.000 pesos, pago $2. Entonces el riesgo de que nuestro dinero, nuestra moneda, pierda de valor frente al dólar,
pues genera un problema adicional. Ya escucha uno incluso en el sector de la construcción que se están parando proyectos de eh, fabricación de casas, de, en general de viviendas, apartamentos. ¿Por qué? Porque como muchas de las materias primas se importan, el hierro, entonces cada vez es más costoso, entonces los empresarios han parado. Y si han parado o parcialmente han suspendido algunos proyectos, pues no utilizan mano de obra, entonces hay muchas personas que se quedan sin trabajo y eso puede aumentar el riesgo de la seguridad también, ¿no? Como un impacto adicional a estos impactos primarios que he mencionado hoy. Las soluciones están en nuestras manos. La primera es que en la medida en que seamos conscientes y participemos de manera pacífica, de manera respetuosa, haciendo notar estas situaciones para que ojalá nuestras reflexiones lleguen a oídos de los funcionarios que toman decisiones, de los periodistas que en su gran mayoría hasta hoy no escucho que estén divulgando las posiciones de las diferentes líneas políticas. Entonces, por lo general divulgan la línea de decisiones de la política del partido que gobierna. Hay que escuchar a los analistas de partidos del centro, de la derecha, de académicos, de intelectuales, y en general de personas que quieren aportar sus ideas para que, como prometió el actual presidente, que sea un gobierno de todos y no solamente del sector que lo eligió. Pues entre todos no dejemos que nuestro país entre en crisis. En paralelo hay que ahorrar porque uno tiene que siempre estar preparado para las contingencias. Entonces ahorro un poco más, gasto menos. Si puedo invertir en moneda extranjera, en diferentes monedas de países, de monedas fuertes, economías fuertes, incluyendo dólar, pues eso es entendible. Hay personas que salen a manifestar, ¿no? Y esas manifestaciones que he escuchado y que he visto son muy respetuosas ante el gobierno, manifestaciones de las personas que sin ninguna violencia están buscando hacerle caer al gobierno de que está cometiendo errores y que todos nos vamos a afectar. No solamente hay que pensar en el sector de ellos, ellos tienen que pensar en el sector de todos. Hay muchas opciones para que entre todos ayudemos a sacar este país adelante y que ojalá Dios nos siga iluminando. Un feliz día.